Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Su Santo Espíritu nos ministra en esta mañana, nos ministra esa paz, ese gozo, esa actitud, hermano, ese ánimo de seguir adelante, esa manifestación de tener ese respaldo divino, de tal manera que podamos entender la verdad y buscar la verdad. Que en esta mañana seamos ministrados por su presencia, seamos ministrados por su Espíritu, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos abra hoy el entendimiento a todo aquel que esté dispuesto a oír lo que el Espíritu dice. Qué bueno es, hermano, poder nosotros entender entonces que en nuestra vida la importancia de buscar a Dios, la importancia de hay que entender, hermano, que Dios se llama Jesucristo, que nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo, que nadie puede darnos a conocer al Padre si no es por medio del Hijo, que nadie puede entender el corazón del Padre si no es por medio del Hijo. O sea que si no, cuando hablamos la palabra Dios significa Cristo, la palabra Cristo significa Dios. ¿Qué significa en eso que está en Él? Y por eso tenemos que entender que cuando nos referimos a Dios primeramente, tenemos que referirnos primeramente a Cristo. Tenemos que referirnos que primeramente que a través de Él alcanzamos los propósitos de Dios, los propósitos divinos. Por eso, fíjese que ha estado tocando algo en mi corazón que digo yo es importante. Estamos viviendo tiempos donde el hombre solamente menciona a Dios y se congrega o se mete en cualquier lugar que viere. Muchos lugares, hermano, tenemos que orar a nuestro Padre Celestial que envíe obreros a sus mies, que envíe hombres y mujeres, hermano, que estén trayendo, que estén hablando, que estén ministrando en este tiempo, hermano, llevando la sana doctrina, llevando la bendita palabra. Tenemos que estar orando, hermano, para que aquellos que necesitan una buena doctrina, una buena enseñanza, Dios envíe predicadores, Dios envíe gente que les lleve el mensaje, queridos hermanos. Ha proliferado mucho el mensaje, el falso mensaje, ha proliferado mucho los falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, ha proliferado mucho. ¿Por qué, querido hermano? Porque la verdad, muchos tienen miedo ya a predicar la verdad. Muchos no quieren salir de su casa. Son muy pocos los que están realmente haciendo la voluntad de Dios. Ya los hombres que profesan tener una buena enseñanza, hermano, hay quienes Dios les da una buena enseñanza, tienen una buena doctrina, querido hermano, pero no quieren moverse de sus casas. Mientras lo falso está en la tierra, hermano, predicando de casa en casa, hermano, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, no quiere salir a predicar, no quiere llevar el mensaje de la salvación. Por eso en veces Dios, hermano, los mete en tribulaciones, los mete en muchas adversidades para ver si así corren a dar y a proclamar la grandeza de nuestro Padre Celestial. Pero hay quienes, querido hermano, no mueven un dedo en el Evangelio. No mueven. Por eso el Señor les anunció en Isaías 58, dice que anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como si fueran gente que hace justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hay gente que está pidiendo buena enseñanza, hay gente que Dios, hermano, que parece, dice la Escritura, que le interesan las cosas de Dios, pero hay mucha gente que no tiene quien les lleve el mensaje. Ahora quiero hablarles un poquito sobre, hermanos, sobre la importancia de por qué nos congregamos o cuál es el lugar correcto de congregarnos. ¿Dónde debemos de buscar? Fíjense, hermano, que esto me ha estado tocando mi corazón, de que es algo que no hemos estado hablando nosotros, hermano, es que ¿dónde se van a congregar? ¿Dónde van a congregarse las personas? Hay que decirles dónde deben de congregarse. ¿En qué lugar deben de congregarse? Hay que decirles dónde van a encontrar al Dios verdadero.
Porque hoy estamos tan desesperados, hermano, hablándoles de salvación, hablando de la consagración, de santidad, pero no les decimos, esto fue algo que el Señor habló en mi corazón, que no les estamos diciendo dónde deben de congregarse. Nada más les estamos diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hermano, pero no les estamos diciendo salgan de ese lugar, no les estamos diciendo miren, tienen que congregarse en tales lugares cuando menos tengan estas características. Porque hay lugares donde el Espíritu Santo no está, querido hermanos. No está. Él está sacando a su pueblo, pero no está ahí. Porque los ministros, hermanos, que dejaron el camino de Dios, hermano, Dios está sacando a sus ovejas. Dios está retirando ya a su pueblo, hermano, los está congregando. No, pero quiero que entendamos que el hecho de que en un lugar haya más gente no representa de que ahí esté la unción, que ahí esté el Espíritu Santo, de que ahí sea lo correcto. No, hermano. En veces puede ser así y en veces no. Porque la Escritura nos enseña que lo que más importante de una iglesia no es la multitud, no es la cantidad, sino es, hermano, que Dios esté. Iglesia sin Dios o sin Cristo, sin Espíritu Santo, no es iglesia de Dios. Donde no está el Espíritu Santo, no es iglesia de Dios. No es iglesia de Dios, es una iglesia, hermano, formada de acuerdo a los deseos del hombre, no a los deseos o a la voluntad divina. Por eso el segundo mandamiento, estamos viviendo tiempos de gran confusión, donde hoy el creyente no sabe dónde está Dios o dónde debe de congregarse, dónde es lo correcto debe congregarse. En veces, ¿sabe qué es lo triste de esto? He estado yendo a los pueblos, hermano, y lo más triste de esto, hermano, es que la gente te dice es que no tenemos opción donde congregarnos, pues agarramos lo único que hay aquí, reciben la palabra, hermano, y dice, pero no tenemos opción, tenemos que quedarnos con lo que hay. Pero también veo yo, hermano, que cuando uno les expone la sana doctrina, les dice, mira, por esto, y tenemos que congregarnos, hermano, ellos no abandonan, no quieren abandonar sus costumbres, sus tradiciones. No quieren abandonar, querido hermano, su forma de pensar, su forma de ser. Hermano, no quieren ni tan siquiera ser capacitados, no quieren ser discipulados, quieren seguir su vida como quieren. Y esto es lamentable, porque en veces uno les lleva el evangelio, hermano, y lo único que hacen es rechazarlo. Y prefieren estar caminando, prefieren estar como ovejas descarriadas, prefieren estar, hermano, sin que les prediquen la palabra, creyendo de que esa manera van a alcanzar las bendiciones. Saludos a Mario Martínez Valdés desde México. Que Dios me los bendiga en la iglesia Iztlahuacán, Monte de Rey. Que Dios me los bendiga, hermano. Muchas gracias por vernos. Que Dios me los bendiga. Que las palabras sean de bendición para sus vidas. Por eso en el libro dice, en el libro de Éxodo 3, versículo 5, hermano, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, hermano, de los 10 mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás ninguna imagen ni cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación que me aborrecen. Mire que ¿por qué el segundo mandamiento? ¿Por qué en el segundo mandamiento, hermano, Dios dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí? Delante de mí. Porque en segundo lugar ponen a los dioses. ¿Por qué razón ponen a los dioses? Y digo el Señor, no tendrás. Porque Dios, hermano, debe de ser el primero y que debe de tomar el primer lugar. Entre todo nuestro principio como hijo de Dios, Dios debe de tomar el primer lugar o debe de tomar lo primero en nuestra vida. O sea que fuera de Dios, fuera de Él no hay nada. Quiere decir que, hermano, que lo segundo
es que nadie puede tomar el lugar de Dios. Y por eso, hermano, por eso es importante entender este pasaje, porque no tendrá dioses ajenos delante de mí. Representa que nadie puede tomar el lugar que Dios le corresponde, ya sea cualquier cosa. Nadie puede, hermano, suplantar la manera de llegar a Dios, hermano, de otra manera como la que Él estableció. Nadie puede agradar a Dios de la manera como Él lo estableció. Nadie puede salvarse de otra manera como Él lo estableció. Nadie puede santificarse de tal manera como Él la estableció. Nadie, hermano. Por eso, hermano, es importante entender que nadie después de Él, nadie después de Él, hermano, está el verdadero Dios. Hay que entender que Él es el primero. No solamente es el primero, sino que Dios es santo y que Él es el Dios de la verdad. Y fuera de Él, lo que está diciendo que fuera de Él no hay otra verdad. Fuera de Él no hay otra santidad. Fuera de Él no hay otra manera de agradarle. Fuera de Él no hay otro que pueda suplantar, que pueda tomar el lugar de Él. No hay otro nada. Entonces, hermano, por eso dice en el libro de Éxodo también el 20, versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Dice, ustedes vieron, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Dios, ¿cómo Dios habla a través, hermano, cómo habla Dios con los hombres? A través de su bendita palabra. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que la palabra, cuando Dios habla, hermano, esa palabra no es terrena. No es terrena, hermano, sino bajó de los cielos. La Biblia que nosotros tenemos fueron, dice la Escritura, fueron inspirados, los hombres fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo. Pero, hermano, esta palabra, y cómo lo dijo mi Señor Jesús, porque como hay gente que, hermano, y dicen, pues es que la Biblia tiene muchos errores, tiene muchas fallas. Ok, dicen ellos, hermano, pero la Biblia no tiene fallas. La Biblia no tiene errores. Los que están en el error son ellos, porque eso es lo que dice la Escritura. Que hay hombres que dicen que la Escritura, que en esto conoceréis los hijos de Dios, los que hijos de Dios nos conoce, dicen en Juan, 1 Juan, y dice, hermano, y otro dice que estos son portadores del Espíritu de la verdad, pero dice que a los que no nos oyen, que no obedecen, que no se someten a la palabra, dice que ellos son portadores de un espíritu de error. La Escritura dice que el error está en la manera, hermano, de interpretar las Escrituras. El error está en la equivocación, está en la manera de cómo nosotros, cómo el hombre, hermano, predica o enseña la salvación y la santidad. ¿Cómo lo expone? Ahí está el error. Porque el diablo, hermano, va a acomodar las Escrituras de tal manera que parezca una verdad, pero estará desviando. Por eso la Escritura dice en primera de Pedro, en Pedro dice algo. Pedro llegó a decir que los indoctos, hermanos, e ignorantes, dice una versión, dice, hermano, tuercen las enseñanzas de Pablo para su propia perdición. ¿De qué estaba hablando? Dice que hay unas decía Pedro, que habían que las enseñanzas de Pablo eran muy difíciles de entender, porque Pablo hablaba de la consagración y de la salvación. El tema más delicado en la Biblia es consagración y es salvación. Y ese es el debate que hay hoy, hermanos. Porque el verdadero Dios trae consigo su evangelio, su palabra. Por eso el catolicismo está equivocado al decir que la Biblia, esa Biblia es católica. No es católica, porque el catolicismo tiene como emblema a su Dios María. Pero María, hermano, no trajo su propia Biblia. El Cristo trajo su propio evangelio. La gente, si no quiere someterse a la bendita palabra, entonces que se someta a la vida de Cristo.
Por eso dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Bueno, digamos, si vamos, quizás aceptaríamos ese argumento, aunque no lo es, de que la Biblia tiene errores. Pero hermano, bueno, sí, entonces el Señor dijo, como no aceptaban la palabra, envió a su Hijo en forma de palabra. Y Él nos vino a hablar directamente, hermano, nos vino a hablar directamente sobre la palabra. Bendiciones a los hermanos allá en Tierra Deseable, el pastor, Dios me los bendiga. Saludos. Por eso, hermano, ¿qué digo él? Dice, así habéis visto que les he hablado desde el cielo. El verdadero Dios enviará su santo evangelio, su salvación envió, hermano, por medio del Cristo. Él habló desde el cielo. Por eso digo, no te haréis dioses de plata ni de oro. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes no pueden formarse una doctrina, ustedes no pueden formarse una enseñanza cuando yo he hablado desde el cielo. Por eso cuando se le presenta a Dios a Moisés, le digo, ninguna figura viste. Versiones Lidia, allá en Xonacatlán, que Dios me los bendiga, a los hermanos, allá por Toluca, que Dios me los guarde, saludos a los hermanos. Dice, no haréis dioses de plata ni de oro. Esto quiere decir, hermano, que ellos estaban formando un evangelio basado, hermano, en un evangelio de una falsa, la plata representa la salvación, pero el oro representa la santidad. Que dice, no te harás dioses. O sea, los dioses tienen que ver con doctrinas, tienen que ver con una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza de una falsa salvación y una falsa enseñanza de una falsa consagración o de una falsa santidad. Esto, hermano, quiere decir entonces que Dios está en la palabra y que no se puede adorar a Dios por medio de objetos. No se puede formar objetos o puede ser algo externo que no venga de los cielos. Lo único que vino de los cielos se llamó nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no se podía usar nada de la tierra para ilustrar la salvación y la santidad. No hay nada en la tierra que pueda similarse o pueda compararse la salvación y la santidad. Por eso Cristo, hermano, y el Espíritu Santo bajaron de los cielos. El Cristo, hermano, representa la salvación, pero el Espíritu Santo representa la santidad. Por eso digo, no haréis dioses de plata y de oro. O sea, no puede haber cosas externas donde nosotros estemos hablando de salvación, ni estaremos hablando de santidad, cosas de aquí de la tierra. Porque esto es hacerse dioses de plata y de oro. Por eso Él se le presenta a Moisés, le digo, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros. No hagáis conmigo, o sea, yo tengo un trato directo. Por eso quien no tiene una relación personal con Cristo, hermano, y el Espíritu Santo, no saben, hermano, qué es salvación, qué es santidad. Y eso también lo decimos por todos los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, por todos aquellos que predicamos, que presentamos la bendita palabra. No se puede tomar nada aquí en la tierra que tenga comparación a la santidad o que se compare la santidad con algo que no venga de ahí arriba. O sea, hermano, que no se manifieste en algo material, ni terreno, ni humano, sino que solamente tiene que venir de los cielos, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, yo soy el pan que descendió de los cielos. ¿De quién estaba hablando aquí Moisés cuando dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo? ¿Quién fue el que habló desde el cielo? ¿Quién fue el que descendió del cielo? Se llama nuestro Señor Jesucristo. Para salvación, hermano, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, hermano, mas tenga vida eterna. O sea, mi Señor Jesús es la palabra, dice en Juan 1, y el verbo era Dios, y el Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era la palabra que descendió del cielo para enseñar a los hombres quién es el verdadero Dios.
Entonces, hermano, ¿por qué nosotros tenemos que? Porque el tema es dónde encontrar y por qué importante es congregarnos donde Dios está. La gente dirá, pero ¿dónde voy a encontrar a Dios si no tengo opción? Si no tengo a dónde ir. Hermano, aquí están las enseñanzas, podemos enviarles doctrina, podemos enviarles material, hermano, para que usted empiece a discernir, hermano, dónde encontrar y cuál es el tiempo que estamos viviendo en esta. Ahora, antes de la venida, antes del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sepa distinguir entre los verdaderos ministros de Dios y entre los falsos ministros. Por eso dice que los falsos ministros, hermano, estarán haciendo dioses de plata y dioses de oro. Estarán haciendo una doctrina semejante, que semejarán la salvación con lo terreno, con la santidad en lo terreno, pero no con lo celestial. Que no tendrá semejanza a salvación con el Cristo y no tendrá semejanza con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, ven lo que dicen en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os recibiste, que cómo os convertí de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces que nadie puede tener al verdadero Dios, o nadie puede encontrar al verdadero Dios si no se convierte al Hijo. Por eso, hermano, dice, o sea que en Cristo está la salvación y nadie más. O sea, por cuanto fue el único que bajó de los cielos, por eso nos enseña, nos cuenta, la manera que en cuanto nos recibiste, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, lo recibimos por medio de la gracia. Quiere decir que la salvación es gratis. Quiere decir, hermano, que no se puede cobrar con la salvación, no se puede haber un tipo de, hermano, de cobro o de pago por alcanzar la salvación. No se puede. O con famosas aquellas iglesias encuentristas. Aquellas iglesias, hermano, donde tú tienes que pagar por tener un encuentro con Cristo. A los famosos esos retiros, hermanos encuentristas, hermano, tenga cuidado con esa doctrina, porque esa no viene de Dios. Usted no tiene por qué pagar, hermano, por tener un encuentro con Cristo. Usted no tiene por qué pagar por tener un encuentro con el Espíritu Santo. Usted no tiene nada que pagar, porque Cristo ya pagó por esa salvación. Entonces, hermano, no tiene por qué tener una cuota de que usted pueda pagar si no es salvo. Por eso dice, aquellos que esperan a esperar de los cielos a su Hijo. Entonces dice, hermano, a quien nos libra de la ira venidera. Quiere decir entonces, hermano, que el verdadero Dios, ¿de qué nos está hablando? Que seamos librados de la ira venidera, que seamos librados de la gran tribulación. Entonces, hermano, qué importante entonces entender que lo que el verdadero Dios nos enseña a nosotros, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, para no ir a parar a la gran tribulación. Nos enseña que todo aquel que recibió a Jesucristo como su Salvador y quiera recibir a Jesucristo como su Salvador y encontrar el verdadero Dios verdadero, debe de apartarse de los hilos de una falsa salvación y de una falsa consagración. Y entender que lo único que tenemos que recibir es de aquello que bajó de los cielos, aquellos que hablan desde los cielos hacia los hombres. Por eso para que el hombre, hermano, pueda buscar al verdadero Dios, pueda congregarse, se tiene que convertir en hijo de Dios, tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador. Y en aquellos que ya lo recibieron como su Salvador, tienen que entender que la enseñanza tiene que venir de arriba y no puede estar sometida o tener semejanza en algo aquí en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque estos dioses, dice Jeremías 10:10,
Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y eterno y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. No hicieron nada, no hacen nada. Quiere decir que con nada puedes pagar la salvación, con nadie puedes pagar la consagración o la santidad. Lo que está diciendo aquí, hermano, es que no se podían hacer dioses de plata ni de oro. No se podían formar de la tierra, darle forma de salvación y santidad. O sea que no se puede estar sujetos, hermano, a ser condicionada la salvación y la santidad. Porque como de arriba descendió, hermano, la salvación, o sea que la salvación no está sujeta. Mira, hermano, cuando el Cristo bajó, enviado por el Padre, Él trajo en sí mismo, Él trajo abrazado, Él trajo en Él la palabra de Dios. Por eso todo aquello que no tenga base bíblica para salvación y para santidad, no viene de Dios, hermano. Es un ídolo de plata y de oro. Todo aquello que no baja de los cielos, a todo aquello que no viene del Padre hablando, no viene, hermano, no viene de Dios. El verdadero evangelio, hermano, ¿quién lo predica? El verdadero evangelio lo predica el Cristo. Él lo predica, hermano, lo cual traerá la salvación de las almas. El verdadero Cristo, hermano, está predicando la salvación de las almas, que sean libres de condenación eterna. Hermano, que no vayan a parar al lago de fuego, que no vayan a ir al infierno, que no vayan a ir al Seol. Nos enseña el verdadero Cristo, hermanos, a apartarnos del pecado. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Él nos enseña y nos redarguye, hermanos, la importancia de apartarnos para Dios, hermanos, de consagrarnos para Dios, y nos anuncia el arrebatamiento. Por eso cuando el creyente siente la necesidad de apartarse para Dios, siente la necesidad de dejar el pecado, siente la necesidad de hacer lo correcto, hermano, esa necesidad que siente se llama Espíritu Santo obrando, poniéndolo a cuentas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento este hombre puede partir, puede morir, puede ser llamado delante de la presencia de Dios, o está esperando ya el arrebatamiento. Sabe la importancia y la necesidad de estar limpio para Dios. ¿Eso quién lo pone? El Espíritu Santo. Por eso nadie puede congregarse, hermano, consagrarse, si no lo siente de parte del Espíritu Santo. Nadie puede buscar a Dios si no lo siente por parte del Hijo. Por eso hay gente que está muerta, no siente ya la necesidad de congregarse, la necesidad de buscar a Dios. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se apartó de ellos. Y si el Espíritu Santo no nos lleva a regresar a casa como lo hizo mi Señor Jesús en aquellos hombres que iban en camino de Maús, y si no nos redarguye por el pecado y de justicia, hermano, y nos hace entender la importancia del arrepentimiento hacia Dios, nadie lo hará. Nadie lo hará. Por eso hay quienes ya Dios les abrió la puerta a la perdición. Todo aquel que no siente la necesidad de congregarse, todo aquel que no siente la necesidad de santificarse, todo aquel que vive huyendo, como el caso de Jonás, van a ir a parar a los abismos, van a ir a pagar al Seol. Muy pronto verán su destino, la muerte, y muchos van a tocar las puertas de los infiernos, queridos hermanos. Tienen que ser así. Los están ya preparando para la gran tribulación. ¿Creen que esto es juego? ¿Creen que el evangelio es juego? ¿Creen que el evangelio es creer en Dios? No, hermano. Creer en Dios es realmente creer a lo que está anunciando, la advertencia que nos está haciendo, porque el evento más glorioso, el término, la meta, la finalidad de la iglesia, hermano, es el arrebatamiento. Pero esto lo tiene que predicar el verdadero Cristo. Él nos enseñará a conocer realmente al Padre. Estos dioses están imitando estas falsas doctrinas, estos falsos maestros están enseñando una imitación de la salvación y de la santidad.
Usted tiene que congregarse, querido hermano, donde se hable de salvación, donde se hable de santidad. No una imitación, no un disfraz de salvación y santidad. Por eso la Escritura dice que en este tiempo, segunda de Pedro 2:1, que esto fue lo que pasó en los tiempos de Noé, estaban practicando una falsa salvación. Una falsa salvación, una falsa santidad. En el tiempo de Noé, hermano, se estaba practicando una falsa salvación, pero en este tiempo se está practicando una falsa santidad. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo para sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, que por causas el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué dice, hermano? Que estos estarán echando a un lado la salvación. Y por eso dice que por avaricia, por eso hoy, ¿qué crecieron, hermano? Hay tres enseñanzas muy peligrosas en este tiempo que ya se están manifestando en las iglesias. Las enseñanzas de las iglesias progresistas, que hay que modernizar la iglesia, hay que meter luces, hay que vestirse con pantalones, hay que meter música mundana para los chavos, para que podamos atraer a los jóvenes. Ya los jóvenes ya no se les trae con la verdad, ahora se trae con la música del mundo. Por eso cada día la iglesia de Cristo, hermanos, la han convertido en una iglesia mundana, porque están atrayendo todo lo del mundo, lo están poniendo dentro de los púlpitos, dentro del altar, hermano, para atraer a las almas. Pero eso es atraer a las almas a través de mentira. Con todo tipo de ritmos, con todo tipo de música, con todo tipo, hermano, de vestimenta, con tal de que se crean muy parecidos a ellos. Ahora muchos ministros, líderes, hermanos, son muy parecidos a los del mundo. Tengan mucho cuidado con eso. Porque aún la ropa, hermano, ministra. Por eso, ¿qué predican hermano, las iglesias progresistas? Hay que modernizar la iglesia, hay que adaptarse a los tiempos. Segundo, hermano, porque esa iglesia va conforme a las corrientes del mundo, no va hacia atrás. La iglesia de Cristo debe de ir hacia atrás, debe de ir en oposición al mundo. Pero también está, hermano, las iglesias judaicas, los que están metiendo judaísmo dentro de las iglesias, están mezclándose el judaísmo con las iglesias. Tenga mucho cuidado, hermano, porque estas iglesias son muy peligrosas. Están metiendo el judaísmo dentro, las letras hebreas, las raíces hebreas. Hermano, tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. El judaísmo es un peligro para el cristianismo, porque niega rotundamente al verdadero Cristo. Y otra, hermano, que está metido bien fuerte es la doctrina de la prosperidad. El progresismo, el judaísmo y la prosperidad son falsas enseñanzas, son herejías, son, hermanos, doctrinas, hermanos, heréticas, destructoras, que hacen, dice, que niegan al Cristo, el verdadero, niegan que es la salvación. Ahora, hermano, la salvación no se da por arrepentimiento, no se da, hermano, por apartarse del pecado. Ahora la salvación se da por dinero. Ahora se da por cuánto das, hermano, que ahora por todo se cobra, porque se cobra, hermano, por tener un encuentro con Cristo. Ahora se cobra, hermano, por una sanidad. Ahora se cobran, hermano, les condicionan el diezmo y la ofrenda. Tienen que dar tanto. Siembra para que te den tanto, vas a recibir tanto. Eso es una herejía destructora. Cuídese de entrar a esas iglesias donde todo lo predican por amor al dinero, y donde no se predica el diezmo, hermano. La gente lo está dejando de dar, no está apoyando, hermano, en las obras, porque esto es
Es increíble. Tendrán que los pastores depender de su esfuerzo, hermano, para sacar adelante la iglesia, porque tanto cuando se predica, hermano, y esto es increíble, porque cómo es que la gente le pueden sacar tanto dinero y ellos lo dan, y cuando no se predica, que hermano, que lo tienen que dar por obediencia a Dios, hermano, no lo quieren dar. Hasta eso está mal de los dos lados. Como le pasó a Pablo, dice que trabajaba, hermano, y lo que ganaba lo invertía en aquellos que no diezmaban y en los que no ofrendaban, los que no daban un peso por sacar adelante a la iglesia. Pero gloria a Dios que nos bendice, hermano. Entonces aquí también nos enseñan, hermano, que no se debe de cobrar la alabanza. Hay quienes, hermanos, aquellos famosos grupos que se dicen llamar salmista o se dicen llamar grupos de alabanza, cobran por eventos cristianos, por bodas, por 15 años. Estos, déjeme decirle, hermano, que no son sacerdotes del altar, realmente son músicos, son gente que cobra y que está haciendo, hermano, negocio con el nombre de la palabra evangelio. No se debe, nada de lo que es de Dios se debe de cobrar. Da de gracia lo que es de gracia. Ir y sanar y expulsar demonios, sanar a los enfermos de toda dolencia, hermano, dice, y da de gracia lo que recibe. Lleven el evangelio sin que se cobre. Oh, hermano, porque dice que ellos están suplantando, ahora condicionan la salvación, hermano, porque si no, a cambio de dinero, a cambio de algo lo están condicionando. Dice que están negando a aquel que es único Salvador. Hermano, y están predicando una falsa santidad. ¿Cuál es la falsa santidad? Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas de las cuales se destruyen con el uso, y tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estas son las iglesias donde todo lo prohíben. Prohíben la ropa, prohíben el pantalón, prohíben los peinados, prohíben los tintes, prohíben los perfumes, prohíben las prendas de joyería, hermano, prohíben el puerco, prohíben el camarón, prohíben todo alimento. Hermano, hay lugares donde no puedes llegar con la camisa manga corta porque eso es pecado. Hermano, hay quienes prohíben el desodorante, hermano. Hay unas iglesias por acá que prohíben hasta el desodorante. Hay unas iglesias allá en otros lados, hermano, donde he ido, donde prohíben comer el pescado, hermano. Pescado con escamas está prohibido. Hay iglesias, hermanos, como los adventistas, los del séptimo día, hermano, los sabatistas, están prohibiendo, hermano, que ahora el cuidar el sábado. Fíjese usted, investiguen un poquito. Y hermano, y discúlpeme si usted está en una congregación así, hermano, ahora es más importante el sábado que guardar todos los mandamientos que tiene que poder para consagrar al hombre, para santificarlo delante de Dios. Hay quienes se cuidan más de lo que comen, hermano, de lo que son realmente el propósito de Dios en el corazón. Les tienen mal miedo a no comer puerco, que el temor a que haya el mal en su vida. Prefieren abstenerse, hermano. Ninguna de esas cosas externas es pecado. ¿Por qué, hermano? Porque le faltan más al respeto a Dios. Son irreverentes delante de Dios, hermano, porque no piensan en la santidad para lograr, hermano, agradar al Padre, sino que para ellos la santidad tiene que ver con las cosas externas. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando hacia la multitud les digo: oí y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahí mismo en el 15:17, ¿no entendéis? De todo lo que entra en la boca va al vientre y echáis en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón, sale esto y contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son cosas las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde sale la soberbia, la altivez, la arrogancia, el orgullo, la fama, la injusticia? ¿De dónde sale, hermano? La mentira, la falsedad. ¿De dónde crees que sale? ¿De dónde trae la soberbia? ¿De dónde sale el falso testimonio? ¿De dónde sale, hermano, la discordia? ¿De dónde salen los ojos altivos? ¿De dónde sale la gula? ¿De dónde sale la avaricia? ¿De dónde salen esa gente, hermano? De acá dice de los homicidios, la gente que mata a otro por la fe. ¿No saben, hermano, acaso no han entendido lo que dice las Escrituras? Que seremos juzgados no por las obras, sino por las que diga nuestra boca. Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es más grave? ¿Lo que la gente se ponga? ¿Lo que la gente deje de comer? ¿O la blasfemia, los malos testimonios, la discordia, la mentira, el engaño, la falsedad, la arrogancia, la altivez, la soberbia, el orgullo, la apariencia, la hipocresía? ¿De dónde cree que sale todas esas cosas? Acá dice, hermano, que estas son las cosas que salen, esto es lo que contamina al hombre. Pero el Señor mismo llegó a decir, ¿verdad, hermano? Vean lo que dice en Lucas 11:38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, limpios lo de afuera del vaso. Vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Qué está diciendo? Si ustedes se limpiaran por dentro, se les tomaría en cuenta también lo de afuera. Porque la limpieza se empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. No se limpiaban ¿de qué? De sus tradiciones y costumbres. Hay iglesias donde implantaron, hermano, que la comida vegetariana. Por eso ellos aquí están practicando ellos el judaísmo. Por eso aquí hay una doctrina de judaísmo. Porque el sábado, hermano, es una doctrina que tenga que ver con los judíos, con Israel. Porque al final, hermano, Judá o los judíos no es una tribu, son 12 tribus. Y esas leyes se las implantaron a Israel. No es propia de los judíos. Judíos no es uno, hermano, no es una sola tribu. Faltan 11 tribus, son 12 tribus en total. Pero aquí que implantaron, hermano, la doctrina de los judíos. Implantaron el judaísmo. De que hay que respetar el sábado. De que hay que respetar las tradiciones y costumbres de los judíos. Judíos, progresismo y prosperidad, una amenaza para la sana doctrina. Una amenaza donde usted vea este tipo de acciones, hermano, no entre en ese lugar. No entre en ese lugar. Porque, hermano, porque la misma palabra nos enseña dónde debemos de congregarnos. Sí, es tiempo de congregarnos. Es tiempo de buscar una iglesia donde se hable de la sana doctrina, donde te hablen de salvación y de consagración. La salvación, ¿cómo, hermano, si llegamos a morir ahorita, dónde vaya a parar nuestra alma? Por eso digo en Mateo 18:19, otras veces digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están congregados, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que nos está entonces enseñando? Que nosotros, ¿dónde debemos de estar congregados? ¿Dónde debemos de congregarnos? Donde Él está. ¿Qué es lo que Él enseña? Santidad,
y salvación. Santidad que no se asemeje, que no tenga que ver con tradiciones, que no tenga que ver con comida, que no tenga que ver con ropa. Imagínense que alguien se esté muriendo de aquellos que, hermano, que no permiten que haya transfusiones de sangre, como los testigos de Jehová, como los mormones que dicen, hermano, que hay que bautizarse por los muertos. El bautismo es personal. Nadie puede salvar al otro por medio de lo que ya después de muerto nadie puede. Ni tampoco, hermano, aquellos que cuando se muere alguien le hacen novenas, le hacen rosarios, le prenden veladoras. Hermano, no salvarán a nadie. Si ese hombre, esa mujer, esa persona murió sin Cristo, sin haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, ese hombre, esa mujer, ese quien fuera, se fue al infierno, queridos hermanos, según ellos haya hecho. No se va a un lugar de descanso, se va a un lugar de tormento. Porque nadie puede, porque el evangelio tiene que ver con salvación eterna, de no ir precisamente a parar al infierno, de no ir a parar al Seol, de hermano, y que próximamente van a ir a pagar al lago de fuego, a un tormento eterno. No existe el purgatorio, que vas a ir a pagar tus pecados por un tiempo y luego te vas a ir con Dios. No existe. Porque para eso Dios nos está hablando hoy de ser libres de condenación eterna. Eso lo dice en Romanos 8, versículo 1. Porque dice que, ¿por qué la importancia de congregarnos, hermano? Para no ir a parar hermano, al infierno. Para eso nos consagramos, para eso aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego, hermano, nosotros buscamos nuestro destino. Si no vamos a ir a parar al lago eterno, y si no nos consagramos, vamos a ir a la gran tribulación. Pero todo aquel que se consagra y cuida su salvación tiene como meta, se prepara, hermano, para el arrebatamiento a través de la santidad. La santidad, hermano, no es algo que venga externo, que hay que decir que dejar de hacer esto. No, hermano. La santidad es obediencia a la palabra. Es buscar todo el tiempo la limpieza. Por eso, donde estamos, ¿para qué nos congregamos? Nos congregamos, dice la Escritura ahí mismo en el mismo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Cumplir la palabra. Y para cumplir la palabra, ¿cuál es la palabra, hermano? Número 1, limpiarnos de todo pecado, pidiéndole perdón al Padre, reconciliarnos con el Padre, por no ser obedientes, por ser hijos rebeldes, hermano, y sobre todo, dice la Escritura, el saber perdonar al prójimo de tal manera, hermano, que estemos bien con Dios y con el prójimo. La misma Escritura nos enseña, hermano, que ¿para qué nos congregamos? Para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y, hermano, y reconciliarnos con nuestros hermanos. Por eso dice la Escritura que el primer mandamiento, dice Mateo 12:29, dice que el primer mandamiento es: ama a Dios, ama al Señor, dice al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué nos congregamos? Para limpiar nuestra vida de todo pecado, de toda maldad, de toda rebeldía, de toda desobediencia a la bendita palabra, hermano, y para tener una hermosa comunión, para aprender a amar al prójimo. Por eso la Escritura dice en Romanos 13, versículo 8, no debéis nada a nadie, sino amaos los unos a los otros, porque al que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás igual. Esto es lo que estaba diciendo Mateo sobre lo que contamina al hombre. Y dice, hermano, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Para qué nos congregamos? Para limpiarnos de todo adulterio, de limpiarnos de nuestro corazón, limpiar nuestra vida internamente y externamente, demostrar que amamos al prójimo, demostrar que amamos a las personas para que alcancen la salvación de sus almas.
haciendo estas cosas, ¿qué dice? Habremos cumplido toda la ley. ¿Para qué nos congregamos? Para limpiar nuestro corazón. ¿Sabe cuál es entonces de qué tenemos que cuidar nuestra vida externa? No es de la ropa, no es de la comida, no es de los peinados, no es de los oros, sino del trato con las personas. Por eso el mandamiento, los 10 mandamientos está dividido en dos, hermano, una ley moral para con Dios en nuestra relación para con Dios y una ley moral para con el prójimo. 5 y 5. Nos congregamos con el propósito de cumplir con los mandamientos del Señor, de cumplir su palabra, el cual se cumple en estar limpio delante de Dios para salvación, hermano, para saber perdonar, para saber amar, para poder estar preparados para cuando el Señor nos llama. Por eso dice en primera de Juan 4, hermano, 4:20 dice que el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oh, hermano. Y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nadie que no se congregue puede agradar a Dios. Ni tampoco puede santificarse, ni tampoco puede salvarse. Porque tenemos que cumplir con la limpieza del pecado y del odio. Cumplir, hermano, de la limpieza de nosotros. Si amamos a Dios, tenemos que limpiarnos de todo pecado, apartarnos de todo pecado. Pero si decimos que amamos a Dios, tenemos que apartarnos también del odio hacia el prójimo, de la rencilla, de la envidia, de los pleitos, de las heridas, de la venganza, de la violencia hacia el prójimo. Y dice que cuando eso sucede, dice en el libro de Hechos 4, versículo 31, dice que el Espíritu dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Quiere decir que nadie puede recibir al Espíritu Santo si no se congrega. Si no se congrega. No se congrega. El Espíritu Santo se recibe, hermano, donde hay el amor el uno para con el otro, donde hay el amor para con Dios. Nadie puede decir que tiene Espíritu Santo si no se congrega o se santifica. Dice la Escritura que es un mentiroso. Aquel que vive lejos de Dios, que vive apartado de Dios, la misma Escritura que dice que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Déjeme decirle algo, querido hermano. El que no le interesa la salvación, el que no le interesa la santidad, no tiene al Cristo, no tiene al Espíritu Santo, dice que no es de Dios. A nadie que no le interesa la santidad no tiene el Espíritu. Por la Escritura dice, hermano, que el que niega al Padre, niega al Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. El que niega al Espíritu Santo habrá negado al Padre, habrá negado al Hijo. Pues Él es el que nos lleva a Él. Él es el que habla de parte de ellos. La iglesia es un lugar, hermano, para hablar de salvación y de santidad, no para hablar de dinero, no para hablar de tradiciones, no para hablar de días festivos, no para hablar de convenciones, no de hablar de ofrenda, no de hablar, hermano, de cosas externas, sino de la importancia de estar bien, de estar limpios delante de Dios y de tener una buena relación con nuestro prójimo, porque sin santidad, por eso dice, sin la paz y la santidad nadie la verá. Sin estar reconciliado con su hermano, sin haber perdonado a su hermano, sin haberse limpiado y haberle pedido perdón a Dios por sus pecados, nadie va a participar en el arrebatamiento. ¿En qué iglesia debes de congregarte? Donde limpies tu corazón, hermano, de todo pecado y donde limpies tu corazón de todo odio contra los demás. Que no hablen de un falso Dios de plata y de oro. Que lo asemejen para alcanzar tu salvación. Tienes que dejar de ponerte esos aretes. Debes de dejar de comer puerco. Debes de respetar el sábado. Debes de volverte vegetariano. No debes de usar pantalón. No debes de usar short, hermano. Eso no condena a una persona. No lo condena. La prueba está, si alguien se está muriendo
Pregunte usted, hermano, si usted cuando le va a llevar el plan de salvación, pregúntele usted, pero primero debe de fijarse qué ropa tiene. Y si ve que tiene una ropa, dice, usted va directo al infierno por cuanto tiene short, está pintado el pelo, tiene un arete, comía puerco aquí. Dice, no, pues este ya está condenado. ¿Sabe qué es lo que dicen los sabáticos, los adventistas, de aquellos que no respetan el sábado? Que todos, en su doctrina está puesto de que todos ya están condenados por no respetar el sábado. Y la Escritura dice que Jesús es el Señor del sábado, es el Señor del reposo. Oh, hermano, entre los 10 mandamientos está el sábado. ¿O está el día que respetemos para Dios? Entre los 10 mandamientos está, nosotros estamos bajo la ley de la gracia, no bajo la ley de Dios. La iglesia, hermano, la iglesia es un lugar para hablar de salvación y consagración, donde es gratis, no es condicionado, no tiene nada que ver, donde entendemos que lo único que tenemos que hablar es del Cristo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús viene pronto por su iglesia y va a suceder el arrebatamiento. Lo que estamos enseñando es que nadie se aleje, hermano, y que vaya a parar a la gran tribulación. Ese es el tiempo de ser santa y arrebatada la iglesia. Querido hermano, por eso mismo es el Señor que Él está levantando hombres, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que estén preparando a la iglesia, hermano, para la venida, para ese glorioso, una iglesia, hermano, que crezca en amor, para con Dios, que crezca en un amor para con el prójimo. Quienes están preparando la iglesia santa son los apóstoles, la sana doctrina que muestran la misericordia de Dios el Padre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no habrá y nadie puede tomar el lugar, no puede tomar el lugar el dinero ni lo material para ser salvo, dando a conocer que solamente Cristo salva. Hermano, las doctrinas apostólicas tienen que entender que, hermano, es urgente salvar, es urgente santificar, por encima de cualquier nombre, por encima de cualquier denominación, hermano, por muy grande que sea, no salvan y en veces condenan. No se debe idolatrar a ningún pastor o a un apóstol, sino que hay que enseñar la sana doctrina, aquella que aparta al pueblo de la idolatría, de lo falso, enseñarles a hacer diferencia entre lo santo, lo profano, lo limpio y lo impuro, entre lo justo y lo injusto, del que sirve, del que no sirve, del que realmente se consagra a Dios y el que no lo hace, el que se santifica y el que no lo hace. Oh, hermano, por eso Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes de medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir a las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidades y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Oh, Dios mío, qué mal estamos en este tiempo. Por eso las personas no quieren congregarse, queridos hermanos, porque los pastores han introducido días, costumbres, tradiciones, festejan todos los días festivos. Hermano, revise usted por favor Deuteronomio 12, en las batallas, unas letritas arriba, dice en la Reina Valera, dice que ese es cuál es el lugar único de adoración. No nos va a dar tiempo, hermano, de explicarlo, pero ahí va a encontrar cuál es el lugar, y ahí está reprobado, hermano, que donde Dios está prohibido introducir días festivos, tradiciones y costumbres, porque eso es una simulación de lo santo, como hizo Nadab y Abiú. Presentaron fuego extraño, una doctrina, un mandamiento que Dios no les pidió. Ahorita meten todo tipo de música, hermano, ahora se visten como ellos quieren. Ahora, hermano, cualquiera puede ministrar, cualquiera puede hablar, hermano, sin importarles el tiempo en que estamos viviendo. Tiene que congregarse, querido hermano.
Porque nadie puede santificarse, nadie puede salvarse si no se congrega. Busque una iglesia apostólica, una iglesia donde tenga una cobertura apostólica, donde hablen de santidad, de cómo salvarte, de cómo limpiar tu vida, de cómo arrepentirte de tus pecados que sabes que vas en contra de la voluntad de Dios. No de lo externo, sino de límpiate de la avaricia, de la idolatría, del homicidio, del adulterio, del robo, de los malos pensamientos, del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la hipocresía, de la falsedad. Y que tengas, hermanos, sepas y que te enseñen a perdonar a tu prójimo, que te enseñes a reconocer tus errores, a reconocer tus fallas cuando te equivocas con los demás. Porque haciendo estas cosas que dice la Escritura, habrás cumplido la ley, y todo aquel que cumpla la ley de Dios, hermano, se va con el Cristo en el arrebatamiento, porque habrá limpiado su vida, ha cumplido con la voluntad de Dios. Congrégate a un lugar donde se hable más de Cristo que de dinero, donde se hable más de Cristo que del modernismo, donde se hable más de Cristo que del judaísmo. Querido hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cómo disfrazan la santidad con lo material. Tenga mucho cuidado cómo condicionan, cómo sacan al Cristo, condicionando la salvación o tener un encuentro con el Señor. Tenga mucho cuidado. Pero que es importante, querido hermano, que usted se congregue. Si no se congrega, no tiene iglesia donde congregarse, busque una iglesia donde tenga estas características. Hermano, si no tiene doctrina, por donde quiera que esté, les enviamos doctrina, hermano, y tenga un compromiso que el mensaje de este tiempo es la santificación, es hermano, la salvación, hermano, porque pronto va a suceder el arrebatamiento, es necesario, hermano, limpiar nuestra vida de toda desobediencia, rebeldía hacia el Padre y de todo odio hacia el prójimo, para que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y para que Dios more por nosotros. Quitemos entonces todo dioses, toda forma de ser salvos a nuestra manera. Por eso ningún santo salva. Ningún santo salva, porque no vinieron de arriba. Ningún dinero salva porque no vinieron de arriba. El único alimento que Dios nos pide, hermano, es que nuestro Señor nos agarremos cada día más de la salvación, hermano. Nos apartemos, seamos celosos. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Más que nunca tenemos que buscar la salvación de nuestra alma, cuidar, hermano, de no salirnos, de no pecarle en contra, de ir en contra, porque pecado, hermano, la única la Escritura dice que nos enseña que es pecado. Permíteme, hermano, por favor, ya terminé. En el libro de Primera de Juan nos enseña que es pecado. Nos enseña que es pecado en el libro de Primera de Juan 3, versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Como dice, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Es violar, es haber prometido que no vamos a volver a caer en adulterio, en fornicación, en robar, en homicidio, en malos pensamientos, en hablar, y lo volvimos a hacer. Eso es pecado. Volver a cometer algo que prometimos y juramos delante de Dios, no volverlo a hacer, porque estamos en contra de su palabra. Eso es pecado. Pecado no es comer morcilla, no es pecado tomar coca, no es pecado, hermano, comer puerco, no es pecado, hermano, otro tipo de camarones, de aves. No es pecado, hermano, vestirse, de pintarse, de usar. No es pecado, hermano. No lo dice la Escritura en ninguna parte. Porque el pecado viene del corazón, no de las cosas externas. Por eso lo que dijo el Señor: lo que hace impuro el hombre, lo que realmente hace pecador al hombre, lo produce el corazón, no las cosas externas.
Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Congrégate, pídele perdón a Dios, vuelve a casa, pídele perdón, reconcíliate con Él, ponte a cuentas con Él, para que tú puedas tener como finalidad. Nos congregamos porque estamos esperando la venida de nuestro Señor. Nos congregamos porque estamos esperando mientras Él viene, estamos limpiándonos, estamos preparándonos para su venida, como limpiándonos de todo pecado, de toda desobediencia y poniéndonos a cuentas con el prójimo. Cuídate, comparta, hermano, comparta, para que la salvación llegue a muchos. Que Dios te bendiga donde quiera que esté. Les esperamos, querido hermano, el viernes en punto de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Mulchachén. Con hermano nos acompañe. Si no tiene donde congregarse, acompáñenos, hermano. Y el sábado, a partir de las 7 de la mañana, estaremos llevando una palabra de vida, una porción diaria donde puedas caminar con el Señor, agradándolo en todo. Muchas gracias por los hermanos y hermanas que se congregaron esta mañana, que estuvieron enviando mensajes, todos aquellos que están detrás. Que Dios me los bendiga y les enviamos un fuerte saludo. Y si quiere material, quiere, hermano, alguna información sobre la doctrina, las enseñanzas, una duda, con mucho gusto escríbanos, hermano, y les respondemos y le damos las bases y enviamos a sus vidas, hermano, esa enseñanza, y les podemos ayudar a que usted pueda caminar y seguir adelante. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.